Buenos días, hermanos. Hoy me gustaría reflexionar acerca de un tema que viene mucho a nuestra mente en estos días que estamos en aislamiento social, tenemos tiempo de pensar en cosas y estamos oyendo continuamente noticias respecto a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y este tema es la enfermedad. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la enfermedad como tal? Nos dice a través de toda la Biblia. Entonces hoy los quiero invitar a dar un recorrido muy breve, pero que nos puede ayudar a reflexionar acerca de este tema, de lo que dice la perspectiva bíblica acerca de la enfermedad. La enfermedad y la muerte han marcado de manera indeleble la experiencia humana desde el principio, desde el Edén. Pero todo cambió cuando el pecado entró al mundo. Cuando al principio no había parásitos, no había gérmenes dañinos, todo era muy bueno, como dice en Génesis 1:31. Todo cambió cuando el pecado entró al mundo. Y por el pecado la muerte, dice en Romanos 12, les invito a leerlo. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También la misma creación fue, dice la palabra de Dios, sujetada a la vanidad, es decir, atada a lo fútil, a lo inútil. Dice en Romanos 8:20, voy a darle también lectura a Romanos 8, versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, la creación fue sujetada a lo inútil, a lo vano. Aunque el Antiguo Testamento no explica este punto, las realidades de estar enfermo como tal, o la enfermedad, son parte de los espinos y cardos que, si ustedes recuerdan, en la maldición de la creación que se menciona en Génesis 3:18, que voy a invitarles también a leerlo, dice Génesis 3:18, veamos esa parte, dice así, dice, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. ¿Recuerdan esa maldición que pronuncia Dios después de que el hombre cayó en pecado en el Edén? Y también en el versículo 19 todavía continúa diciendo, leímos Génesis 3:18 y en el versículo 19 continúa diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que sin pecado los hombres no experimentarían ni la muerte ni la enfermedad, lo cual no es lo que podríamos llamar, la enfermedad es aquello que podríamos llamar un preludio o que precede a la muerte. El Antiguo Testamento enfatiza, hace mucho hincapié en que Jehová tiene la máxima autoridad para herir y para sanar. En Deuteronomio 32, les invito a leerlo también, Deuteronomio 32, versículo 39, dice lo siguiente, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Y luego en Job 5:8, dice, 5:18, Job 5:18, dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. Jehová ataca también a Egipto con varias enfermedades, pero promete sanar y proteger a su pueblo si escuchan su voz.
En Éxodo 18:26, perdón, en Éxodo 15:26 leemos lo siguiente. Éxodo 15:26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Luego en Deuteronomio 7:15 podemos leer lo siguiente. Deuteronomio 7:15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieren. Y si examinamos cada detalle de los pasajes completos que acabo de mencionar, esas promesas están condicionadas, por decirlo de esta manera, a una cosa: obediencia a Dios, porque dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y eres oído sus mandamientos, es decir, está condicionado a una cosa: la obediencia. Y así hay muchos ejemplos a través del Antiguo Testamento, que por ahora ya no los voy a mencionar, puesto que sería mucho tiempo. Sin embargo, las Escrituras no siempre relacionan la enfermedad con transgresiones personales o colectivas, digámoslo así, específicas. Es decir, no es algo que funciona causa-efecto. En el Nuevo Testamento, Jesús corrige el razonamiento aparentemente limpio y ordenado de sus discípulos de causa-efecto, que vincula los sufrimientos físicos con los pecados personales. Vamos a ver ahora en Lucas 13, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Lucas 13, versículo 1 al 5, dice así: en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego en Juan 9, dijimos que íbamos a hacer un recorrido bíblico. Entonces en Juan 9, vamos a leer del 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, no es totalmente correcto ese razonamiento causa-efecto, pecados, enfermedad. Aunque es importante, porque los profetas también anticipan que un día en el futuro, Jehová reunirá a su pueblo que está disperso y ha sido afligido, y curará sus heridas y las sanará. Pero no solamente los sanará de sus aflicciones físicas, sino de su apostasía. Eso lo podemos ver en Oseas, en Isaías, en Jeremías, en muchos pasajes de la Escritura. Entonces el flagelo del sufrimiento y la esperanza de restauración mueven al pueblo de Dios a escuchar el llamado de Oseas. El llamado de Oseas, recuerden, está en Oseas capítulo 1, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará,
hirió y nos vendará. Jesús declara también en el Evangelio de Lucas algo sumamente interesante. Lucas 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando habla de salvar, siempre también podemos usar la palabra sanar. Pero porque el Señor Jesús muestra compasión de los indefensos, de los pobres, de aquellos que son perseguidos. Vamos a ver Mateo 9, versículo 36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, tenía compasión de aquellos desamparados y dispersos. Y luego también cura a los enfermos y a los oprimidos. Vamos a ver lo que reporta Lucas en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Las curaciones de Cristo autentican su ministerio como verdaderamente Dios y señalan un inicio de una era de restauración. También apuntan a la curación más profunda, que no solamente es la física, sino aquella que se logra mediante su muerte expiatoria por nuestros pecados. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Luego, voy a hacer otra lectura. Esta sería en Mateo. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esas palabras tomadas de Isaías 63. Así, las Escrituras no presentan la enfermedad como algo moralmente neutral. Si bien no es causa-efecto, tampoco es algo moralmente neutral o indiferente, como lo maneja la filosofía. Todos los filósofos separan, no, la enfermedad no tiene nada que ver con la maldad o el pecado. Más bien, las enfermedades y otras causas de dolor y de sufrimiento son parte de ¿qué? De este mundo roto, infectado por el pecado. Y todos esos terrores que ahora padecemos no tienen lugar o no tendrán lugar en la nueva creación, cuando Dios hará retroceder la maldición y limpiará cada lágrima y hará que todo sea nuevo. Los voy a dejar meditando, hermanos, en el pasaje que se encuentra en Isaías 25. Voy a leerlo. Isaías 25, versículo 8. Dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Que esta esperanza, hermanos, nos acompañe y haga crecer día a día nuestra confianza en el Dios que adoramos. Dios les bendiga y hasta la próxima.